Este programa es un producto de la Agencia de Comunicación y Producción Opción Audio. Llega al dial de provincia Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los domingos, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Tuve la suerte de coincidir una vez más en un espacio geográfico con una persona que, al no tener amistades, pero sí mucha gente que nos conoce y habernos cruzado en los lugares, dije, bueno, me voy a animar y le voy a mandar un mensaje a José Palacios para decirle: buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Gracias por venir acá y bueno, y a compartir una charla, que era hace mucho que nos cruzamos, pero nunca tuvimos esta oportunidad del privado. Es cierto, siempre fueron frases que nos decíamos en cruces esporádicos, nocturnos, como hoy, sí. Pero hoy me parece que ya arranca como para conversar tranquilos, sin que nos corra la urgencia de un entre tema y tema de un recital. Tuvimos una charla previa, una extensa charla previa, digamos, ahí en la sala, y te voy a confesar, de todos los momentos que te conté épicos para mí, digamos, de mi carrera, los que te conté, digamos, de personas que me marcaron, en una presentación de un libro de un amigo, un gran amigo, Juan Ignacio Provéndola, donde tocó Nicolanda, en el Centro Cultural Vicente Zidane, lugar que vos acudiste, y en un momento me dijiste, si hay una de las cosas que me sorprende de vos, es que le sacás agua de las piedras. Y eso me llevó años tipo, claro, como en la mochila, decir, ¿cómo ven, digamos, no? ¿Qué es lo que uno desea en el tiempo? El sueño, digamos, de Homero Simpson, ¿viste? Cuando él quiere inventar, entonces sería como que vos inventaste el exprimidor de piedras. Y ahí dije, claro, la pulsión cero, siempre ir con lo que hay ahí adentro y transformarlo para darle a alguien más. Y eso es el arte, en un punto, ¿no? Digamos, es tipo transformar algo con dinero, sin dinero, con tracción de otros, con la imaginación, con una idea firme. Y eso es el pulmotor que me tiene acá y enfrente de tus ojos, bueno, hablar de la música, ¿no? De algo totalmente que te atraviesa desde el minuto cero de vida. Desde la cuna. Claro. Lo que vos empezaste diciendo de sacarle agua a las piedras, obviamente no es una frase mía, de algún lado la robé, pero vos te la mereces. Y yo creo que es enamorarse de lo que hay, sin perder la ambición ni el deseo de la búsqueda de algo superador. Eso no es conformismo, eso es saber ver el lado bueno del presente, ¿sí? Y que si ahora nos toca esta charla, no podemos estar diciendo cómo en vez de José no lo tengo acá enfrente a David Bowie, que está muerto. Claro. ¿Entendés? Por ejemplo, o cómo no lo tengo a David Lynch. Estamos charlando con José pudiendo estar charlando. Y bueno, pero ¿qué pasa? Es lo que hay. Es lo que hay, nos tiene que gustar. Y yo la verdad que prefiero conversar con vos a conversar con Pergolini. Bueno, muchas que me gracias. cae mal y qué sé yo. Primer pregunta, porque la sorpresa fue al punto donde nos encontramos, ¿no? Javier Parisi, un gran imitador, un John Lennon argentino. Y ahí hay dos preguntas, tipo, ¿qué sentiste? Y hablemos de show, de espectáculo, un tipo que mantiene casi 2 horas, 8 vestuarios, mucho tema, Beatles, ¿no? Digamos que eso es como, bueno, me compra, si toca bien y suena bien, y después está al otro lado, digamos, de la parte de decir las bandas cover. Sí. No, digamos, como cómo se conjuga todo eso para que José Palacios salga de su casa y lo vaya a ver. No, bueno, a mí me invita un amigo que es profe de música, y que los habían invitado porque esa es una academia de música. Sí, exactamente. Sí. Barrio Hermosa. Sí. Y vos sabés que fue un viaje al pasado. Mirá. Porque yo por la calle 3 de febrero iba en los años 80
a la escuela normal caminando. Yo vivía al barrio Hospital por López Torres y Vicente Casares, y iba caminando por las 3 de febrero hasta la normal. Y pasé 1.000.000 de veces por esa casona. Hiciste toda la 3 de febrero, Sí, claro. sí. Okay. Y volver a ir con 50 años a escuchar a un tipo que es igual a John Lennon, que canta igual a John Lennon, se viste igual a John Lennon, pero es de la Ferrere. Era mejor que ver a John Lennon. Claro. Yo creo que John Lennon por ahí me paraba y me iba. Sí. ¿Entendés? Al tema 10. No importaba Pero lo que era, pasaba atrás. era imposible Era solo irse. él. Este tipo. Mirá, el cover realmente. Viste que Borges aborrecía los espejos porque duplicaban la existencia, y el tipo era medio pesimista con algunas existencias. Este tipo no es el duplicado de Lennon, es la copia número 58.000.000.000, porque hay de estos imitadores en todo el mundo. Claro. Y sin embargo es genial, y todos tienen laburo. Y estuvo buenísimo el show. Estaba llena la sala, canta perfecto, toca perfecto, la banda estaba genial y la pasamos increíble. Y nos reencontramos con vos, que no nos cruzábamos hace un montón. Sí. Y nos dijimos, no me acuerdo qué, en el Super Pullman. Sí. Yo volvía, creo, del baño o salía, no me estaba acuerdo. parado atrás mirando. Y vos estabas parado atrás mirando. Sí. Y bueno, algo nos dijimos de encontrarnos a charlar o algo así. Y ahí dije, claro, el momento Beatles de nuestra vida, ¿a dónde entra? ¿Quién entra primero? ¿Y cómo se va transformando, no? ¿Cómo no hablar de los Beatles, digamos? Esto Increíble. Es como, claro, ¿cómo entran los Beatles en la vida de José Palacio? Sí. ¿A través de dónde? Y después, ¿qué conociste y con qué te quedaste, no? Y cómo entra todo en los años primeros, que es a través de los padres. Ahí va. Los Beatles entran a través de los vinilos de mis padres y de la radio, en donde yo era un niño. Yo soy del año 75, o sea que en el 81 estaba en primer grado. Ahí era un niño que era una antena, como todo niño, y no sonaban los Beatles, ya se habían separado los Beatles, Claro. no sonaban en la radio. 20 años. Claro. Sí, casi 20 años. Sonaba Ringo Starr, Claro. sonaba John Lennon solista, sonaba Paul McCartney solista. Eso era lo actual, y el pasado reciente era el último disco de los Beatles, que habría tenido, digamos, su existencia hacía 10 años. Entonces, ese pasado reciente era a través de los discos de los amigos de mis padres y de mis padres. Y así empecé escuchando y el cine también, viste que Help, ellos empezaron, dicen que el origen del videoclip Ajá. eran esas películas en donde los artistas de rock como promoción las hacían hacer películas, y en un momento tocaban una canción y después el extracto de esa canción, como si fuera un TikTok, era un videoclip, pero era la parte de una película. Sí. Y yo creo que fue así que empecé a contactarme con los Beatles, y obviamente son irresistibles. Te llevaron a lugares de la infancia y de la familia tan confortables, y ahí vamos a la primera pregunta, ¿no? Del primer gran caso mágico, ¿no? De lo que es la obra. El año que viene van a ser 4 películas de los Beatles, una por una separado, y van a estrenarlas todas juntas, tipo lo que estamos hablando de 4 tipos que hace de los 70 no tocan más, 2 ya no existen, y todavía hay material. ¿Qué es eso? Hay un montón. A mí el Beatle que más me gustó siempre fue Harrison. Bien. Controversial contra todos, y tipo, te quedabas solo. Si separábamos en esta mesa 100 personas, tipo, yo soy los fanáticos de John. A mí me gustó siempre Harrison, no sé por qué. Bien. Y él tenía un sello. Obviamente creo que después que dejó de tocar con los Beatles, tenía un sello Black Horse o Dark Horse, algo así. Y agarré una edición en el año 98, creo, que sacó sus 8 discos solistas, más uno en vivo doble que grabó en Bangladesh, y me los compré todos. Hay un registro audiovisual lo de Bangladesh. Sí. Y me compré esos discos, que los tengo hasta el día de hoy. Anterior a eso era cassettes de escuchar las canciones de estos tipos, y al día de hoy sigo escuchando algunas canciones que todavía no conocía, ¿viste? Qué sé yo, Revolver tengo, todos tenemos los discos de los Beatles, pero por ahí, qué sé yo, como ya los agarré después en profundidad,
Claro. Porque primero eran los cassettes que te prestaban y qué sé yo, pero después en profundidad, cuando lo empecé a escuchar ya era el poder saltar de tema en tema. Claro. Entonces uno escuchaba los 3 temas que te gustan y saltabas temas que se ponían buenos al minuto 2, por ejemplo. Claro. Y bueno, y ahí empecé a O descubrir. que te pegan en otros momentos de la vida que vos decías, che, ¿por qué? Sí. Claro, ahora me llegó este disco. Sí, ¿no? sí, El sí. sonido, lo que pasa. Totalmente. Yo el disco blanco, por ejemplo, no entendía por Como qué, el libro, la literatura, por Borges, qué pegó quizás. tanto. Claro. Hasta que lo escuché de atrás para adelante y termina con un tema de Ringo, una balada de Ringo, que de ahí roba, porque es igual, Alma de Diamante es Spinetta, Alma de Diamante. Y bueno, y él lo confiesa después, ¿viste? Pero digo, los Beatles uno los sigue descubriendo, o sea que no me llama la atención que aparezca Yoko Ono, Claro. y diga, mirá, acá hay un disco inédito de John, o Julian Lennon, o alguno de los hijos, o aparezca Paul McCartney como el otro día que apareció una canción. Son inagotables, debe haber un montón de cosas más por ahí, ojalá sigan apareciendo. Me contaste en casa y en Padres, ¿no? Y lo que pasaba en el medio, y me habías dicho bossa nova, ¿no? Ya Sí. arrancaste con un sonido en la cabeza de un movimiento Sí. cultural, digamos, que atravesó Latinoamérica, ¿no? Totalmente, y que fue un boom. Sí, Fue un boom, así como hablábamos de Duki, sí. que es un boom la movida urbana, y es algo argentino, y que los misioneros tenemos varios muy buenos, como el hijo de Osvaldo de la Fuente, como los chicos de Néctar, de Neto. Tenemos buenos referentes de esa movida, obviamente con distintos matices, Neto con cosas trash, heavy, Néctar también, pero ahí están los vagos con el rap, ahí están los vagos con esa movida, que se ve todo concentrado y llevado ya a un extremo producto final en Duki. Termina Claro. en Duki llenando un estadio de fútbol en Madrid, creo, ¿no? Sí, el No, Bernabéu. el Bernabéu, una cosa Sí, de loco. claro. Esto, no, contanos, llegarla a... La bossa nova, vos sabés que viví 2 años en Brasil Mirá, y no sé qué significa bossa, te juro por Dios. ahí va. Nova está claro lo que significa, sí. pero bossa no sé qué significa. Pero podés compartir un repertorio musical con cualquier lugareño, digamos, porque habrás escuchado muchísimo y Sí. habrás identificado. Sí, digamos. la bossa nova fue un boom increíble. Escúchame, Garote de Ipanema lo grabó Frank Sinatra. Claro. O sea, Sí, sí. ¿Qué más querés? Tom Jobim está en el Real Book, Claro. que Iván Lins también, pero para mí Tom Jobim es uno de los grandes músicos de la bossa nova y de la música brasilera en general, y la pluma de Tom Jobim, que era Vinicius de Moraes, Claro. increíble, y que ellos juntos armaron Garote de Ipanema, y debe ser una de las canciones más conocidas de la historia de la humanidad. Increíble. ¿En qué momento te convertís en melómano? Ahí esto de decir, bueno, me gasté todo mi dinero Sí. en comprarme discos, nadie me entiende, pero necesito. Yo creo que eso viene de la cuna. Es imposible que esa música hermosa, ese ambiente familiar tan lindo en una casa humilde de mamá maestra, papá visitador médico, pero con muchas iniciativas y amigos, y charlas y todo eso que fue los 70. Claro. ¿Entendés? Nosotros fuimos criados por la gente que cambió el mundo. Claro. Sí, el Flower Power, por los tipos de los 60. ¿Sí? Conectado con lo que pasaba con los medios de comunicación. Claro. Escuchar canciones en la radio nuevas, pinchadas. Papás de 1940. ¿Sí? Entonces, imagínate que en los 70 tenía 30 años. Claro. Cuando yo nací tenía 31, o 32 creo. Claro. Y esa fue la gente que revolucionó, esa fue la gente que se opuso a Vietnam, esa fue la gente que acá se opuso a la opresión militar, esa fue la gente que dijo, bueno, todo bien con el tango, pero bailemos los Beatles, y no, pero está en inglés, y ahí apareció Lito Nevia, y dijeron, bueno, esto está bueno también, Sí, y es en castellano. Fueron los grandes rebeldes de la historia de la humanidad. Entonces, bueno, esa gente nos crió.
Y bueno, y así salimos. y así salimos también, así Claro. salimos. Crearon estos monstruos. Sin conexión, con la conducción de Alejandro El Negro Gutiérrez. Si te vas, me muero. Y si volves, me escapo. Otra vez mi vida vivida en la contradicción. Si lloras, es mi llanto. Si te cortas, yo sangro. Lo que a vos te sobra, sin dudas, es mi necesidad. Hasta encontrarte, voy a arreglarme así, no pensar en cómo olvidarte. Si me tatuaste con tu vanidad, hasta encontrarte y volverte a dejar. Si me miras muy fijo o te fijas que elijo, vas a ver mi vida vivida en la contradicción. Si saltas, yo caigo, y si cantas, me encanto. Lo que a vos te sobra, sin dudas, es mi necesidad. Hasta encontrarte, voy a arreglarme así, no pensar en cómo olvidarte. Si me tocaste con tu vanidad, hasta encontrarte y volverte a dejar. Hasta encontrarte, voy a arreglarme así, no pensar en cómo olvidarte. Si me tatuaste con tu vanidad, hasta encontrarte y volverte a dejar. Hasta encontrarte, hasta encontrarte. Comunicate con nosotros al 03764 647964. ¿Cómo consideras la década de los 90 en Argentina y musicalmente por la oleada? Rolling Stones, Ramones, Eric Clapton, y Rock Barrial, los recitales en masa, los redondos, tipo, ¿cómo llegó toda esa información en el mundo de José Palacio en los discos? Y dijiste, che, acá pasa algo. Mira, era vendedor demostrador de una fábrica metalúrgica en Munro. Y me tomaba el tren, ese que uno ve por América TV, que van todos colgados y qué sé yo, me 7 tomaba de el la tren. mañana, desbordado. No, iba en colectivo a la fábrica, Ahí va. laburaba de 7 a 18 y a las 18 me iba corriendo porque 10 pasaba el tren y iba hasta Retiro. Y de Retiro me tomaba otro bondi y iba a la Facultad de Derecho, ahí por Figueroa Alcorta. Cuando pensás en Sí. un segundo, tipo, todo esto que hacías, tipo, es un montón. Es un montón, pero, Sí, 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 pero el día tiene 24.000 horas. No 24. No, 24.000 horas. Si vos las sabés utilizar, podés hacer de todo. Ok. Y yo en ese momento no me quedaba otra. No Claro. estoy diciendo que yo sabía utilizar el tiempo. Sí, sí, Estoy sí. diciendo que el tiempo me utilizaba a mí. ¿Entendés? Y sí, porque tenía que laburar, tenía que estudiar, Sí, tenía sí, que sí. salir con mis amigos, tenía que aprender a tocar la guitarra, Sí. tenía que leer el jardín donde lo... qué sé yo, tenía que hacer todo. Bueno. Y se hizo todo. Pero esperá, lo que te quiero contar es... Salgo de la facultad, me quedo en encontrar con un amigo para salir que me iba a llevar a un recital, no me acuerdo de quién. Ajá. Voy a casa, tomo el tren volando porque yo vivía cerca de lo que sería Vicente López, por ahí. Bueno, la cuestión es el tiempo que vivía ahí. Me baño volando y vuelvo en el tren.
y venía con mi mejor ropita, ¿viste? Estudiante del interior, que trabajaba, mi mejor remera, con un pantalón bien lavado, en palangana, ¿entendés? Blanco ala, no me acuerdo, celeste, lo que sería. Mi mejor zapatito, peinadito, con un perfumito, no sé qué me habré puesto. Lo que hoy sería, no sé, alguna cosita así. Y vos sabés que venía en el tren y acercándonos a Núñez, se empieza a sentir como un terremoto, una cosa increíble, un ruido imposible. Ya se vuelve imposible, el tren vibraba ya cuando para en la estación Núñez y entra una jauría, porque no, eso era una jauría humana, era una avalancha que entra al tren increíble, una cantidad de gente de golpe, sudada. Siento que me lo estás contando y lo estás viendo de vuelta. Fue la noche de los redondos. Yo estaba volviendo todo bañadito, no había ido a escucharlo, sabía que tocaban en algunos bares cuando yo llego en el 92, 93 a Buenos Aires, me los perdí, nunca los fui a ver, pero no me gustaba ir a ver a River, a los redondos de Ricota. Es como que esta charla la estemos haciendo, no sé, en la Plaza San Martín con 500 personas. No podemos hablar, nos quedamos mirando y no decimos nada. Claro, es como que diga que no me gustan los Beatles, tampoco era. Claro, no. Entonces los redondos yo no quería ir a verlos a River. Bueno, la cuestión es que toda esa gente entra ahí. Horda es increíble. Bueno, ahí, y yo. La cuestión es que ahí me pongo a hablar con unos vagos, ¿qué tal estuvo el show? ¿Qué sé yo? Sí, misión. Ahí justo había un misionero, salvo mi vida. Me hago amigo, estaban con estas botellas traspasadas. Sí, ahí, bueno, me convidaron, qué sé yo, tomé unos traguitos charlando con ellos, pero ese es el recuerdo muy fuerte que yo tengo de esa época, de ese ruido. Después, obviamente, anterior a eso, los 5 River de los Rolling Stones, que yo ya lo había visto a Keith Richards en Vélez con los Ratones Paranoicos, que la historia es muy graciosa, que Juan se cuenta cómo lo invitan a Kate, bueno, él se atribuye, ese Vélez se lo atribuye él. Los Ratones estaban para llenar Vélez, pero ese Vélez lo llena Keith Richards, con los Expensive Winos, que serían los borrachos caros. Lo llenan a ese Vélez, fue increíble. Una carrera digna, Juanse, ¿no? Digamos, increíble. Hasta el día de hoy, ahora unos meses. Increíble, viste, vuelvo a decir increíble. Bueno, la cuestión es que me acuerdo que salía una revista de los Rolling Stones salió, que creo que vendía uno de estos diarios Clarín, que yo tengo todo, y hace poco se lo regalé a Lucianito Sabandijas. Le regalé el toco así porque ya juntaba demasiada polvo y qué sé yo. Le encontró un heredero. Le encontré, exacto. Encontraste un heredero que sabe que lo va a cuidar. Digamos. Y bueno, esos son los recuerdos que tengo. Después, qué sé yo, ir a los bares de música donde se escuchaba música en vivo. Y al lado tuyo estaba, como hablábamos hoy, Sims con Crook hablando. En la otra mesa estaba Zabaleta de Suéter, Fabiana Cantilo. Terminaba ese show, veíamos, estaba en auto, no sé, uno, y íbamos al Samovar, a La Boca, Iberlucea y Caminito, y estaba tocando Moyo. Y bueno, y eso era normal, natural. Y después te tomabas un Singer. Obviamente. 14, 16 horas. Posadas Misiones. Totalmente. ¿Y acá? Que te despertaba el lomo de burro de Virasoro. Porque uno tomaba a las 20 horas, viajaba toda la noche. Claro. Y tipo 7 de la mañana, lomo de burro, Virasoro, frenada. Y ahí te despertabas y vos ya sabías que estabas llegando, ¿viste? Olfato a olor a tierra colorada. Hermoso. ¿No? Sí. Y si tenías suerte, alguien te iba a buscar. Eso era lo que estaba pasando. Bueno, era un embrionario de los grandes referentes de la refundación del rock argentino, ¿no? Sacando la palabra nacional, todo lo que pasó, digamos, todo, llenar estadios, la nueva oleada, se había muerto Luca Prodan, no estaba más Virus, Totalmente. Charlie estaba como solista en otros lugares, Andrés Calamaro se había ido, el abuelo de la nada, digamos, era como todo un panorama. Y esa trova, ¿no? Digamos, como algo que atravesaba, pero ya no tanto como el rock barrial, la renga. Empezaba eso. Se empezaba a olfatear algo que pasaba en los barrios, los piojos, digamos, eso. ¿Y cómo se traducía eso acá en la ciudad cuando llegaba? Mirá, como todo adolescente, y ese fue el momento en donde se empezó a estirar la adolescencia. Y uno era un adolescente de 33 años, ¿viste? Claro. Asumo eso. Por lo menos puedo aseverar sin temor a equivocarme que a mí me pasó eso.
Y obviamente que uno creía que Buenos Aires era la posta y qué sé yo. Y si bien uno amaba y todo esto que te conté de los vinilos y uno conocía y podía charlar con un Juan Catalano que es más interesante que Enrique Sims, ¿sí? O puede hablar o conocía a un Osvaldo de la Fuente que toca igual que Moyo. Uno estaba como nubilado por el neón y las luces de la ciudad, de la avenida Corrientes y todo eso. Entonces llegaba acá y claro, veías la movida local y claro, viajaste el viernes, estabas viniendo, llegaste a Virasoro el sábado a la mañana y el jueves habías visto en un bar a Cerati zapando, ¿viste? Claro. Es lo mismo que decíamos hoy. ¿Cómo te van a ir a ver a Universal? Tienen que poner pausa al Eternauta y para ir a verte tocar a Universal, que es hermoso. Que es hermoso, una canción que nunca escucharon, de un artista que nunca escucharon. Claro. Es difícil. Claro. Imposible lo usamos hoy, bien, ¿no? En ese momento... Pero le ganamos a lo imposible, muchas veces. Totalmente, en ese momento era eso. Buenos Aires era ver en una zapada, en un bar a Cerati o a Willy Crook, y después venías acá y era ir a la Mexicana y estaban los de Neto. Y yo en ese momento no me daba cuenta que eran geniales esos tipos. Claro. Que realmente estaban haciendo algo genial. Sí me había dado cuenta con La Corte, que desde el día 1 fueron geniales, hasta hoy cuando se juntan todavía. Japo, Nono, Pablo Chas, gran amigo, ellos me han adoptado, yo me considero un hermano menor por la bondad que tuvieron ellos conmigo, el cariño siempre, ¿no? La pulsación de... Japo, Pablo, Nono, esa tríada, ese dragón de 3 cabezas. Lo mismo Osvaldo, Dani González y Lito, otra trilogía de tíos padres, mezcla tíos barra padres, barra niñeros, barra todo, barra los pies. Sí, por eso siempre he tenido esos amigos que son más grandes pero ¿qué pasa? Y vuelvo a esto, hoy me doy cuenta, o ya hace 10 años, ponele, me doy cuenta del valor que realmente tuvieron en ese momento y que tienen ahora. Porque ahora uno escucha Fe de Ratas, ¿sí? Flores de Cactus, y vos te das cuenta que es un temón. Es indestructible. Por donde lo veas. Por donde lo veas. Claro. Y suena igual de bien que no sé cuál habrá sido el par nacional que salió en la 100 ese día, en ese momento, y que sonaban todas las radios, porque yo trabajé en una radio, teníamos un programa que te contaba un vinilo en mi placar con Gustavo Madiona, y me acuerdo que los sellos mandaban el CD y decía el sello y las 10 canciones de los artistas, y el sonidista o el programador, Chocho, agarraba, ya bajaba MP3, se quedaba con el CD, iba, escuchaba en el auto, se enamoraba de los temas, él, la señora y la hija, le pasaban a otro y sonaba todo el día en la radio. Y Arjona se hacía rico y al programador no le daban un mango, a la radio no le daban un mango, y Arjona sonaba en todas las radios de todos los municipios de la Argentina. Gracias a ese sistema. Y yo me acuerdo que le decía a la gente de las radios, escúchame, vamos a hacerle famoso a Nakasato, vamos a hacerle famoso a Gary, a Osvaldo de la Fuente, a La Corte, porque vos cuando ellos sean famosos y llenen River, vos vas a tener el celular, le mandás un mensaje y vienen acá a Radio A y hacen una nota. Ahora anda a mandarle un mensaje al Indio Solari, a Charly García, no te dan ni bola. Le tenemos que hacer famoso a los amigos. Y eso es lo que está faltando. El trabajo en equipo, hacerle famoso a los amigos. Aún por sobre la fama propia. Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Nos vimos, me viste, resucitó la sed. Pensaste si habrá hilo en el carretel. Tu vida tenía fichas por caer, la mía caía y no sabía bien por qué.
pasa? Tal vez te confunda más. Y si me callo ya nada comienza. O quizás te acerques a hablar. ¿Qué pasa si vuelvo y ya no estás? ¿Por qué tardas en llegar? Me preguntaba y vos también. ¿Por qué no das una señal y me dejas en la oscuridad? Nos duele la idea que todo sea así. Yo a veces decía eso no existe para mí. Antes de llegar ya estaba aquí. Ahora que escapo sé que no me fui. Y si te digo qué me pasa, tal vez te confunda más. Y si me callo ya nada comienza. O quizás te acerques a hablar. ¿Qué pasa si vuelvo y ya no estás? ¿Por qué tardas en llegar? Me preguntaba y vos también. ¿Por qué no das una señal y me dejas en la oscuridad? ¿Por qué tardaste en llegar? Me preguntaba y vos también. ¿Por qué no di una señal y me dejas en la oscuridad? ¿Por qué tardas en llegar? Me preguntaba y vos también. ¿Por qué no das una señal y me dejas en la oscuridad? ¿Por qué tardaste en llegar? Me preguntaba y vos también. ¿Por qué no das una señal y me dejas en la oscuridad? En esa oscuridad. Visita nuestra red social www.facebook.com/SinConexionLT17 y reviví todas las columnas. ¿Qué esto? Oh, esto no es coca, papi. Este programa es un producto de la Agencia de Comunicación y Producción Opción. Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los domingos, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Pero bueno, llegabas a Posadas y encontrabas una escena, un movimiento, gente que andaba de acá para allá, bandas, formaciones, amigos que te encontrabas, esas triadas. Y en un momento agarraste una guitarra, dijiste, bueno, ¿qué pasa? Tipo, música, me gusta, me conecté con todos, tipo, hay un momento clave ahí. Sí, digamos. El primero que me sacó la ficha, que me vio moviendo la patita, tarareando,
en un recital en Barcelona fue, o no me acuerdo cómo se llamaba, y ese boliche de la calle Corrientes fue Gervasio. Sí, Barcelona. Sí. Yo miraba el Gervasio que partido estaba Boca River con mi tocando. padre. Sí. Estaba tocando y él siempre fue un buscador de nuevos valores. Gervasio parece más joven que yo, pero tiene como 5 años más que yo. Tiene la edad, pues no, viste. Yo de ahí mi edad. Sí. El que está escuchando la nota ya hace Claro. sus cálculos. Exactamente. ¿Sí? Sí. No vamos a decir la edad de Gervasio, es un mito igual que la edad de Mirta Legrand. La cuestión es que él me dice, che, José, qué sé yo, bueno, y él le conocía a mi abuelo, sabía que era amigo de su abuelo, y dijo, y me tiró algo así como, boludo, tenemos que juntarnos, vos tenés que hacer canciones, una cosa así. Bueno, después no nos vimos más, tipo, no sé, esas charlas al pasar. Y nos volvimos a encontrar en Buenos Aires y ahí yo ya había aprendido a tocar un par de canciones que me enseñó el Nono Freasa en su departamento de calle Rodríguez Peña, en ese monoambiente infinito, en donde hemos escuchado la mejor música, tenido conversaciones geniales y entre otras cosas me enseñó a tocar. Yo fui una vez con el disco Alta Suciedad de Calamaro, le dije, enseñame a tocar Flaca. Pues yo no quiero, porque él ya había intentado do, re, mi, fa, sol. No, esto es como hacer es peor que hacer abdominales. Sí. Abominables, Qué tortura. una Sí, tortura. Me enseñó Flaca y yo me fui con Flaca, después me regaló un cantarrock, creo, o me enseñó a leer los cantarrock y yo ya sabía que me podía aprender alguna canción. Bueno, y ya me lo encuentro después a Gerva y ahí él me invita y armamos una banda que se llamó Cuatro de Copas y ahí me metí tocando mal, igual que ahora, sigo tocando muy mal. Y armamos una banda y me metí de cara dura a hacer 4 de copas. Tipo, 4 de copas, sí, tipo, nos mandan. es una de las peor cartas del truco, digamos, ¿no? Sí, Tipo, nos mandan una carta documento el abogado de los Caballeros de la Quema. no te puedo creer. Sí, porque por el tema. 4 No, de copas. porque Cuatro de Copas era la banda del pianista que se murió. No te puedo creer. Sí, tenían una banda que cuando no tocaban los Caballeros, ellos tocaban en los bares ahí. Ellos son de la misma zona de Ella está en Cargosa. Sí. Palomar. Sí. Ellos son de ahí. Entonces, por ejemplo, un sábado no tenía fecha los Caballeros de la Quema y ellos tocaban ahí rock nacional, canciones de ellos. Y nosotros no sabíamos que existía la banda porque no había todavía, el Google no estaba tan desarrollado, no existía. Sí. Había internet, pero todavía no estaba tan desarrollado toda esa inteligencia de cruzar Sí. datos. Y bueno, nos mandaron la carta de documento y vos sabés que yo me fui a vivir a Brasil. Ahí va. Y ahí dejamos de tocar y le cambiamos el nombre. Y bueno, hubo un impasse y después, bueno, él siguió. No se grabó nada. Sí, se grabaron. Existen grabaciones. Sí, hay un EP. Me muero. Sí. Muy bueno. Hay un EP de 4 de copas que me acuerdo que Gerva, que es un visionario, La publicidad. lo sacamos en minidisc. No, Que eran unos sí, chiquititos lo conozco, así. Y Marcelo Busek los trajo a Misiones. Los Sí, Minidix. sí, debe haber por ahí, porque habremos hecho 100, 200, no me acuerdo. Y habíamos hecho 4 canciones, dos cantaba yo, La tapa era dos de Cuatro cantaba de Ger. Copas. La tapa éramos nosotros 4, tipo meme. Pues viste que tipo meme llevados a una La de los Ramones, pero no creo que él tenía un programa que hacía como una caricatura de una foto. Como si fuera un editor, en serio. Estoy hablando de la época del K-Walk. Sí. Que los productores musicales, los que se graban a sí mismos saben de lo que hablo. Es el Nokia. Sí. Es el Nokia de lo que hoy es Pro Tool. Es la primera versión, el K-Walk. Y él, en esa época, él hizo la grabación, qué sé yo, después no me acuerdo quién mezcló y todo eso. Y bueno, quedó ese disquito por ahí. Un cara dura musical. Te fuiste a vivir a Brasil y volviste. Sí, siempre se vuelve. Siempre se vuelve. Siempre se vuelve. ¿Y en qué momento llega esa pulsión de prismáticos? Ahí, ¿cómo vas descubriendo eso? Porque conectás, desconectás, conectás. Sí, hoy te decía, cuando yo empecé a tocar no paré más. Yo empecé tarde. Yo habré empezado a los 20 y pico a tocar los primeros acordes. Lo que Sí. todos estos chicos que yo te nombré músicos, Venías con discos. sus padres ya eran músicos, entonces ya tocaban de chicos, ¿viste? Yo empecé de grande a tocar, si bien era un gran escuchador de músicas. No tenía tiempo de volverme un especialista en el instrumento y aunque lo hubiese tenido no lo hubiese hecho. Okay. Y cuando nos separamos de 4 de copas, yo
voy a Brasil, laburo allá, bueno, me meto con la bossa nova, todo eso. Usaba formatos de canciones de rock nacional para armar mis canciones. En Brasil descubro cómo se toca esa música que yo escuchaba de niño. Descubro esos acordes, sumado a unos libritos de música que me regaló el nono de Pelicán, que era un profesor de jazz. Descubro los acordes y ahí la termino de cagar, ese híbrido que fue Prismático, que era una mezcla, o es una mezcla de pop, funk y toda una cosa rara. Y bueno, y quise tener mi banda y recurrí a los viejos camaradas. Y lo llamo a Guido Fischer, que era un ex Dr. No, a Miki López, que ahora está en Estados Unidos y que también había tocado en Dr. No. Y en bajo, Joe Massa, un gran bajista que nadie sabe que es bajista. Nadie sabe que es bajista, creen que es un jugador de pádel ¿Cómo convenciste? Un muchacho vinculado a los bitcoins. Claro. ¿Cómo convenciste a dos ex Doctor No? No, ellos. Sí. Entonces algo tenías, digamos, ahí. No, ellos querían. Había. La obra nunca estuvo cerrada, nunca fue. Pero ¿qué pasa? Yo tuve la suerte de desarrollar buenos amigos de la música que siempre me quisieron hacer el aguante y confiaron en que podía salir algo bueno, aunque después no salía. No importa eso, pero lo intentábamos permanentemente y ellos estaban. Entre ellos está Diego Vergara, por ejemplo, que lo estaba omitiendo, que es imperdonable que no lo mencione a Diego Vergara, que me ayudó. Un artífice fundamental de los 90s en Misiones, en Buenos Aires. Es un imprescindible, un imprescindible, Diego. El sueño de todos, lo que hace Diego, un fachero de Garupá, tipo rompiéndola. Lindo, talentoso, buen músico, bajista. Embrionario Árbol, Diego Vergara. Rubio, de ojos claros. Embrionario San Camaleón, Diego Vergara, tipo Pimpinela, más adelante. Wow. Bueno, Diego me ayudó a ponerle lo amamos, el ritmo y los acordes bien tocados, yaceros, a una canción de Prismático que la íbamos a grabar. Él le había puesto muchísimas ganas. Yo iba al departamento de él, que vivía con su hermano, no me acuerdo el nombre. El MAP. Sí. MAP, el que hace animación. El genio de audiovisual, gráfico, etcétera. Sí. Y bueno, y vos sabés que en la pieza ahí, creo que era una cucheta, y nos sentábamos, él en la parte de abajo de la cucheta tenía una sillita, y tocábamos Tus Miradas, que habíamos elegido entre 5 o 6 canciones que yo tenía, y le íbamos a grabar con un músico actor que en ese momento estaba de moda, que tenía un nexo ahí con Pop Art, no me acuerdo qué productora importante de los 90, 80, 90 no, pero sí, 90, 2000. Te estás saltando una parte de la historia. Sí, todo me estoy salteando. Porque digo, bueno, una cosa es tocar, pero después cuando descubriste que decir, che, sé escribir, eso también es súper importante, ¿no? Bueno, vos sabés que en un momento siempre te habrás largado en la privacidad, sí, hasta que dijiste, che, bueno, yo tengo que mostrar esto. Mira, yo fui un nerd, incluso ahora me operé, pero era el nene de anteojitos y flequillito. Anteojito. Claro. ¿Viste Anteojito? Sí. Bueno, así era yo hasta los 16 años. Anteojito, el flequillito, así, ¿viste? Sí. Y leía todo el día. Mi abuelo, me encantaba leer. Y cuando uno sabe leer o aprende a disfrutar, el gusto, ¿no? Después hacer una versión más o menos de toda esa melange que vos leíste, lo podés hacer. ¿Cuál fue el error? Porque si no estaríamos en este momento hablando con 5 Grammy acá. Algo falló. Omitimos el paso. Claro, ¿cuál fue el error? Es un buen nombre para un programa de radio. Sí. Bueno, ¿cuál fue el error? Como te pago el lunes del Japo, ¿no? Exacto, ahí está. El error fue que yo me confié. Y yo decía, bueno, le hacía mucho, le ponía mucho hincapié a la melodía, a la música, a la banda y esto, y cerraba las letras en el estudio.
hacía toda una tarareada en la composición, cantaba cualquier cosa, cada vez que cantaba la canción le cambiaba y hacía algo que salía en el momento y terminaba algo rapidongo ahí al momento de grabar. Entonces todo esto que yo te pasé hoy a la siesta, son cosas que yo las cerré ahí 15 minutos antes de que me pongan, que me digan, dale, grabá, Palacio. Es una locura, es una irresponsabilidad, pero así un salió. Método. A la larga, escribiste frenético, dos discos, hay canciones. No, cuatro. Perdón, son un montón de canciones, 40 canciones que nadie máximo. escuchó, que nadie va a escuchar, pero que tienen un desgaste, que tienen una pasión, un amor, una dedicación, ensayo, composición. Lamentablemente nunca me senté, por ejemplo, si Borges tenía editores, Claro. y Paul McCartney productores, como yo no me senté con Osvaldo Claro. a decirle, che, bueno, Osvaldo sí me produjo muchas canciones que después las terminamos grabando con Cusack. Ahí va. Grabé todo un disco con Osvaldo, el gordo Gino en batería, Richard Reversat en bajo y Acá atrás, Osvaldo por Jujuy. acá. Claro, sí, sí, Te lo sí. estamos viendo por la Sí, ventana sí. de tu estudio, que está a tu espalda. Gracias por dejarme la vista al Itapúa. Grabé un disco entero. Y cuando lo terminó de mezclar, masterizar, subimos a mi auto a dar una vuelta, que era nuestra costumbre, y escucharlo. Y yo no me podía escuchar la voz. No toleraba mi voz. Y lo agarré al disco y lo tiré por las ventanas. Osvaldo casi me mata. Y le digo, Osvaldo, no lo voy a sacar. No. No, bueno. A los 2 meses me perdona, me da el disco y me dice, bueno, José, pero por lo menos regrabalo algo, porque están buenos los temas, qué sé yo. Me produjo unas cosas hermosas. Yo le llevé unos mamarrachos y me armó unos arreglos geniales de Tal vez no sea. ¿Cuál fue la primera canción? La primera canción que nació ahí. Y que está en ese disco. Una de las primeras creo que fue Descarriados, que es una que le gusta a Marce Cusack, y que la señora escribió un libro de canciones misioneras. Sí. La señora de Marce, Lara Sweeter. sí, y armó unas 3 carillitas con esa canción y yo le comenté la historia. Esa fue una de las primeras, Descarriados. Sin conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. Hoy amor nos descarriamos y ya no importa el lugar. Iban muchas vacas flacas, pero con vos son un manjar. ¿Hasta cuándo sangrarán estas heridas? Nadie sabe si cicatrizarás, y no sé si sos de verdad. Ay, pero nena, déjate de actuar. Chapoteando en el hastío de la escena principal de una larga despedida. Para empezar, no estuvo mal. ¿Hasta cuándo sangrarán estas heridas? Nadie sabe si cicatrizarás. No sé si sos de verdad. Ay, pero nena, déjate de actuar. Y no sé si sos de verdad. Por favor,
¿Hasta cuándo sangrarán estas heridas? Nadie sabe si cicatrizarás, no sé si son de verdad. Ay, pero nena, déjate de actuar. Y no sé si sos de verdad. Por favor, solo esta noche, nena, déjate de actuar. Comunicate con nosotros al 03764 647964. Si vos mirás seguramente sin conocerte, digamos, el plano de toda tu vida y de todas las cosas que lograste, desde deporte, laborales, personales, todas las cosas, tipo, quizás le estás poniendo el menos brillo a algo Claro. que fue hermoso, que Bueno, fue interesante, digamos, ¿no? Pero no siento eso, digamos, y porque nos atravesó a nosotros, si no, no iba a estar sentado acá. Totalmente. O sea, Mirá, porque te podrías hacer una charla de deportes en el recuerdo o de derecho penal y tu visión sobre política, pero no, estoy sentado acá porque algo sucedió. sí, yo te agradezco esa visión. Lo que sucede es que no por falta de orgullo, ego o por inseguridad, pero si uno escuchó Yendo de la cama al living Claro. o Revolver de los Beatles y a su vez es músico y hace canciones, es muy difícil de que uno realmente esté demasiado seguro de lo que hace. Porque vos sabés Claro. que no le llegás ni a los talones a eso que a vos te gusta y que está en la radio sonando y que vos sabés que eso es la música. Sí, sin dudas. Entonces es como realismo. Entiendo Es la decir, vara. Yo creo mirá, que Charly García habrá vivido con esa vida de decir, che, amo a John Lennon, no voy a ser John Lennon, pero amigo, usted es Charly García. No, pero yo quise ser John Exacto, Lennon. exacto. Ese es el problema que hemos tenido muchos. Yo lo tuve. Ok. Y es un error. Ese fue el error también. Ok. Bueno, no reconocerlo- tenerse fe. Reconocerlos. No tenerse fe. Pero lo importante de esto, José, en este sentido, es la obra. Hace unos días atrás, en el Centro Cultural, habíamos hecho 2 días de jazz. Primero con el gran bandón que tiene, digamos, Gonzalo Boadilla y toda su gente de adentro, ¿no? Humus Mundus, y después los Quintana con Ixel al otro día. Y Gonzalo dice algo arriba del escenario que fue transformador para mí en ese sentido, ¿no? Primero esto de estar prestando atención en lo que dice la otra persona. Dice, a veces nosotros vamos en la vida haciendo y no nos damos cuenta del momento cultural o del hecho cultural que está sucediendo en este momento. Claro. Y que trasciende. Pero para nuestro andar y nuestros ojos es insignificante. Sí. Y eso me quedó pensando en el tiempo. Yo soy muy amigo de Florencio Boadilla y un día miro las historias y me acuerdo, claro, que Gonzalo y toda su familia está allá. Y le mando un mensaje. Digo, Gonzalo, quiero agradecerte porque esas palabras sirven de camino para muchos, de entender que a veces vamos y seguimos y salimos de una y entramos en otra porque estamos confiados de que podemos atravesarlo, de que podemos tener nuevas metas, de que la vida sigue su curso con ávido de circunstancias para vivir. Y a veces tipo, wow, hicimos un montón de cosas, también tenemos una obra. Eso le debe pasar a un director de cine, a Scorsese, a Paul McCartney, pero también la obra es de uno, también es una circunstancia del ser humano, digamos, ¿no? Sí, lo que sucede es que la intrascendencia es la regla. Corta todo. La excepción es la trascendencia. La excepción es que quede algo
es que haya algo inolvidable que haya dejado una persona, además de la persona en sí mismo, que es inolvidable para sus nietos, para sus hijos, para su esposa y para los vecinos. Pero el hombre en acción, generando una obra, sea un programa de radio, que queda en un streaming, por suerte, Sí. Hoy por suerte tenemos los programas de Dolina de hace no sé cuántos años. Sin dudas. Yo quisiera escuchar alguna de las noches de mensajes secretos que escuchaba cuando era chico. Claro. Que pasaba Every Breath You Take de Police y yo no tenía ni idea de qué decía, Claro. pero me ponía la piel de gallina. Yo con Dolina tengo esa historia de mi papá, hombre de radio de toda la vida, Radio Provincia, haberme regalado una radio chiquitita, así que yo la ponía en la mesita de luz y un día dando vueltas en el dial escucho una voz de unos tipos que hablaban de un cumpleaños y era Dolina, Rolón, Stronati, Sí. Café Tortoni y sin saber que era un dial y sin saber, digamos, que empecé a colocar ahí, claro, estaba con LT4 conectada y empecé a escuchar y conocí. Y cuando me fui a vivir a Buenos Aires, digamos, en un lapso muy pequeño, en el 2004, lo primero que fui a Callao de Corrientes, entré al Bauen y entro ahí Al Bauen. y se me rompió la imagen. La última imagen que tengo de la creación de la radio cuando el maestro, el sordo Dancé era Dolina. Y yo pensaba que era otra persona. Claro. Y eso fue... Y lo reconociste por la voz. Y Como dije- como un bebé reconoce a la madre o al padre. Qué loco, dije yo, tipo, esta fue la última ilusión de una voz sin saber qué está pasando del otro lado, digamos, ¿entendés? Y eso es el mismo, en mi imaginación, cómo fue, ¿no? Digamos. Y en ese lapso, entiendo, ¿no? De vos no queriéndote escuchar y que Osvaldo en 2 meses te diga, hermano, esto está buenísimo. Sí, me perdonó y me dijo, está Me buenísimo. perdonó, tipo, lo decís de vuelta porque... Antes de ir al se corte, enojó. Prismáticos tocó en el Bauen. Ay, muy bien, escuchemos canciones y vamos a volver. Sin conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Experta en vueltas, cámara lenta esta voz, las aguas revueltas, no des más vueltas, porque me ahogo con vos. El juego comienza, no estés tan tensa, porque yo juego con vos. Tus piernas abiertas, no des más vueltas, cámara lenta esta voz. Las cosas pasan una sola vez y nada vuelve a ser porque ya fue. Y vos lo entendés. Experta en vueltas, cámara lenta esta voz, tus aguas revueltas, no des más vueltas, porque me ahogo con vos. El juego comienza, no estés tan tensa, porque yo juego con vos. Tus piernas abiertas, no des más vueltas, porque me paro y me voy.
cosas pasan una sola vez y nada vuelve a ser porque ya fue. Y vos no entendés. Visita nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.